Hola, buenas noches, ya estoy por aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos a este lunes de lectura con Lilo. Voy a dejar que la gente se vaya conectando. Llegué un poquitín tarde porque tenía unos problemitas técnicos aquí con mi red. Hola Cami, bienvenido. Hola a todos, hola Fede, bienvenido. Saludos hasta Argentina. ¿Cómo están? Qué rico que estén por acá. Hoy tengo un tema súper bello y una invitada súper especial. Te amo, yo a ti. I love you. Qué rico que estés por acá. Espero que este en vivo sea muy fructífero para todos. Hola Maritere, muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos. Ay, Fede, lo mismo. Qué rico que todavía me recuerdes, yo también te recuerdo mucho. Bueno, les cuento que mi invitada de hoy, para que entremos en materia, se llama Camila Gaviria. Camila es magister, o sea, tiene una maestría en psicología infantil y además es experta en crianza, ha sido dula, es asesora de lactancia, ha sido educadora, o sea, está desde que era muy joven con todo el tema de los niños, es muy joven todavía, pero ella nos va a comentar un poquito acerca del tema de hoy que se llama la magia que hacen los cuentos y las historias en la vida de los niños, en su cerebro, en sus emociones, en su entorno, en su comportamiento. Por aquí ya llegó mi invitada de hoy y por acá también llegó una sorpresita que les tenemos más adelante. Ella y yo vamos a incluir a otra invitada al final como para esa cereza en el postre. Entonces les estaba contando un poquitico acerca de Camila. Camila Gaviria ha tenido desde hace muchos años una conexión indescriptible con los niños, una conexión muy bonita con ellos y pues por eso como que siento yo que siguió su llamado, su vocación, que es trabajar con ellos y para ellos, y lleva muchos años haciendo esto. Ella dice que se ha dedicado a estudiarlos y comprenderlos. Ella además es esposa y mamá de 2 niños y como les decía es dula, asesora en lactancia, tiene una maestría en psicología infantil y este tema me encanta, que ha estudiado el neurodesarrollo y la pedagogía infantil y pues de eso ella nos va a explicar más adelante. Además ha sido maestra de primera infancia y de educación superior, es conferencista nacional e internacional y lidera un proyecto con su propia empresa que se llama Educación Inteligente. Este tema me encanta, ya lo vamos a hablar con ella, que nació hace más de 10 años y es con el objetivo de acompañar a las familias a promover las relaciones amorosas y conscientes. Y de ese tema quiero que hablemos hoy porque pues estamos nosotros todos los padres. Yo soy soy madre primeriza, mi esposo es padre primerizo y estamos como en todo este tema de aprender y estamos en un despertar súper bello de la paternidad consciente. Entonces eso quiero que lo hablemos con ella. Ya le voy a dar entrada, Cami, te voy a invitar. Hola exploradora, gracias por estar aquí. Giovanni, gracias a todos por estar aquí. ¡Ay, qué emoción! Miren, estoy temblando de la emoción. Voy a traer a mi invitada. Venga pues, doctora Camila Gaviria por acá y empezamos. Diego, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás, Lilo? ¿Cómo Muy va bien, ¿y todo? tú? Muy bien. Gracias por aceptar mi invitación. Les estaba contando que llegué por aquí un poquito tarde. Gracias a todos por esperar, de verdad, los que estaban pendientes. Gracias por esperar. Bueno, aquí todavía es una hora donde estamos organizando los niños, pero lo importante es que queda grabadito también. Tenemos una hora de diferencia con Estados Unidos, estamos aquí en función todavía de los niños irse a dormir, pero bueno, la idea es sacar este espacio para conversar con ustedes, agradecerte Lilo también por la invitación, recordarles también que pueden compartir este en vivo en este momento para que más familias y otras personas nos puedan ver, entonces pueden hacer clic aquí en el avioncito y comparten esta transmisión para que más personas se sumen al en vivo de hoy. Claro que sí, gracias por eso y la idea es que esta información llegue a muchas personas y también
Pues hablando, yo siempre les cuento más o menos un poco cómo conozco a las personas que traigo a Lunes de Lectura con Lilo, y es una conexión muy especial porque yo te estoy siguiendo hace ratico y me encantan todos tus videos y me encanta como mucho el tema, cómo abordas los temas de la crianza y de la paternidad, y me llamó mucho la atención, y yo hace ratito estaba buscando un psicólogo infantil. Tuve invitado un psicólogo también de Medellín que se llama Felipe Camacho, y me encantó y nos fue súper bien con él, y yo quería como entrar en esa parte de entender un poco el cerebro de los niños y explicarles un poco a los padres cómo funciona, porque a veces, o sea, nos cuesta. A mí, yo les decía, soy madre primeriza y a veces es como, mi hijo tiene apenas 15 meses y ya hace unas pataleticas ahí y yo soy como, Dios mío, está muy pequeñito y ya, entonces, ¿cómo trato como de cambiarle un poquito ese chip? Y yo te contaba un poco, yo le juego, entonces, o a veces, digamos, por decirlo, no quiere comer, le encantaba el brócoli, pero ya está cambiando, está creciendo, entonces ya casi no le gusta el brócoli, entonces yo cojo el brócoli y le hablo y le cambio la voz, o si no se quiere dejar cambiar el pañal, el pañal empieza a hablarle como robot y le presto un objeto, y bueno, entonces es como la manera de cómo los padres encontramos una manera más creativa de comunicarnos con ellos y un poquito más consciente también, y nosotros como adultos desaprendemos y de nuestra cultura, de nuestros antepasados, y volvemos a aprender como si nosotros mismos fuéramos niños. Entonces, bueno, para darte paso, Camila, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Cuéntame un poco acerca de tu fascinación por los niños, que eso me interesa muchísimo, cómo comenzó todo este proyecto y qué es lo que más te gusta de trabajar con los niños. Bueno, tú lo mencionabas ahorita cuando hacías la introducción. Desde muy pequeña sentí ese llamado por los niños, inclusive me acuerdo jovencita que salía a fincas y estaba pues como en grupos de jóvenes y adultos, y donde había niños, allá estaba yo de primero, y los adultos decían, pero esta es que no le gusta relacionarse con la gente grande, ¿o qué? Esta porque es que no conversa con los adultos, sino que se va con los niños. He sido una apasionada por identificar sus intereses, por escuchar lo que no se escucha fácilmente, por entender cómo se relacionan y hacer esa lectura de sus dinámicas y sus comportamientos a través de sus movimientos, de sus expresiones, de sus relaciones con los otros. Me fascina estudiar acerca del comportamiento de los niños. Es un hobby que se convirtió en mi vida laboral, y bueno, la verdad es que me apasiona todo este sentido del conocimiento que te da realmente comprender la posición que tienen los niños ahora. Qué lindo. Y va cambiando mucho, ¿no? O sea, yo siento que nos tenemos que actualizar mucho porque, como yo decía al inicio, una cosa es como nos crearon nuestros padres, otra cosa es como nuestros abuelos crearon a nuestros padres, entonces es como la idea de estar también como un poquito actualizados y ¿Sabes siempre desde qué? el respeto. ¿Sabes, Di, lo que me pasa mucho? Que las familias, yo hago asesorías personalizadas a las familias, y me dicen, no, pero es que mi hijo cambió, o sea, él cumplió, la de ahorita me decía, mi hijo cumplió 3 años y es como si el día del cumpleaños, cuando sopló la vela, cambió, ya era otro, ya se enojaba por esto, quería el vaso verde y yo le servía en el azul, y empiezan a describir una serie de situaciones que son los comportamientos normales de un niño de esa edad, ¿cierto? Y que nos damos cuenta que como no conocemos cuál es su proceso de desarrollo, como somos padres primerizos, como tú mencionas eso, desconocemos un universo inmenso, que los que ya somos papás hemos vivido, y que sabemos, pues si yo ya sé que mi primer hijo se enojaba porque le daba la galleta partida, pues ya no le voy a dar la galleta partida al chiquito, pues porque ya sé que eso va a generar una situación que se sale de control. Entonces vamos conociendo, vamos identificando ese comportamiento. La idea es promover desde estos escenarios unos espacios conscientes y amorosos, y es realmente qué tan consciente soy de esas situaciones que comparto con mis hijos, y ahí entra la magia que queremos compartirles hoy, porque pues un libro, un cuento no está ahí solo para leerlo y ya, y más que vas a darte cuenta que alrededor de los 2, 3 años
ellos quieren leer el mismo libro 7 veces y 7 veces hay que volverlo a leer. Entonces, es decir, cómo yo me voy adaptando y tú decías ahorita que como nos criaron a nosotros, a nuestros abuelos, y esto cambia de año a año, o sea, lo que era tu hijo hace un año no es lo que soy, ¿cierto? Porque era un bebé recién nacido que necesitaba otras situaciones muy distintas, y lo que va a ser en un año es otra cosa muy distinta, ni qué decir en la preadolescencia, en la adolescencia, en la juventud. Entonces, como padres tenemos que formarnos, es una tarea que no termina, y que es bien bonito pues verlos y tenerlos aquí porque sabemos que les interesa este proceso de formación para sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus estudiantes, porque también tenemos una comunidad de profes, de psicólogos, de profesionales que se suman a este proceso. Y que todos los hijos también son súper diferentes, o sea, es como un paralelo diferente, es como un universo diferente cada hijo. Y mira, hay algo que yo he contado varias veces y es que mi mamá al inicio de mi embarazo, nosotras estamos lejos, ella está en Colombia, y al inicio de mi embarazo ella me, porque todo el mundo me daba como muchos consejos y me confundían, entonces tan lejos y yo era como, ¿qué hago? Y uno está en un como súper abrumado como mamá, más la pandemia, la incertidumbre, entonces no fue un momento muy fácil, fue muy bonito, pero no fue un momento muy fácil. Y mi mamá me dijo un día, yo te digo desde mi experiencia lo que a mí me funcionó, pero es que yo crié hace muchos años. O sea, mi hermana y yo soy la menor y yo tengo 35 años y es como que, entonces mi mamá me dice, eso cambia, o sea, yo te puedo dar mis consejos, pero yo sé que eso ya ha cambiado. Antes le decían a uno una cosa, ahora uno lleva al bebé al pediatra y le dicen otra cosa, la OMS saca otras cosas, entonces es como hacer lo que a uno le funcione desde lo que tú dices, desde el amor y siendo como muy conscientes y siempre muy bien asesorados, porque como tú decías, uno puede tener libros y leerle a los niños libros, pero también hay una cosa y es que cualquier persona puede escribir un libro. Entonces es como la manera en cómo uno aborda ciertos temas con ellos, también hay que ser como muy delicados en las elecciones de qué les leemos, de qué les contamos o cómo abordamos las preguntas con ellos. Así que pues estoy muy contenta que tú estés aquí porque yo pienso que es muy importante asesorarse muy bien, eso es primordial. Entonces, Cami, entrando en materia, ¿cuál es la importancia de los cuentos y más que de los cuentos, de las historias en la crianza de nuestros hijos? Bueno, hay muchos puntos de partida. Yo hablo de una importancia inicial del vínculo. Nosotros cuando nos disponemos a tomar un libro, cuando escogemos desde el título hasta las ilustraciones, sea porque nos lo hayan regalado, porque lo compramos, disponemos nuestro tiempo para estar con ellos, ¿cierto? Ese es el primer punto de partida, entonces hablemos desde ese vínculo, desde ese relacionamiento social. Podemos ver niños muy chiquitos, desde los 6, 8 meses, cuando ya se sientan y se mantienen solos, cogiendo libros y pasando hojas, los que son más gruesitos, ya todos los míos esos están destruidos, mordidos, desbaratados, pero los que son para bebés, que tú debes tener de pronto hay algunos, ellos ya son capaces de mover las hojas y desarrollan o potencian esa autonomía o independencia. Pero cuando ya nosotros entendemos que hay una dinámica y que comenzamos a interactuar con ellos a través de lo que sucede en estas páginas, ellos encuentran en nosotros un refugio, un aliado. Sienten que pertenecen a una dinámica, ¿cierto? Sienten que hacen parte de una rutina, se sienten validados, se sienten confiados, se sienten seguros. Entonces, inicialmente en el concepto emocional, te vincula con el otro, ¿cierto? Ahí no hemos hablado ni del contenido, ni lo que está pasando en el libro, sino que simplemente estoy interesado en compartir contigo un tiempo. ¿Qué sucede muchas veces? Que estamos aquí y en el celular, estamos aquí en el celular. Entonces, ese vínculo no funciona. La importancia de esto es disponerme para estar y para acompañar. Luego, cuando ya hablamos de un proceso cognitivo más elaborado, claro, vas a encontrar libros desde técnicas para dormir al bebé, desde elementos y estrategias para que el bebé pueda desarrollar la textura, entonces puede metérselo a la boca, puede tener sonidos, puede tener diferentes materiales.
y elementos desde ejercicios para practicar con los niños, cuentos, historias de sanación, elementos de empatía, cuando tenemos situaciones difíciles, por ejemplo, como un divorcio, una separación, dificultades para ir al baño, un tránsito, un cambio, una mudanza, un cambio de ciudad, un cambio de casa, la llegada de un hermanito, es decir, sirve también para dar esos saltos grandes, importantes, que digamos que la palabra técnica son transiciones, pero yo lo llamo como cambios, esos cambios que necesitamos. ¿Qué hacen el libro? Generan empatía en el niño. Entonces el niño dice, ay, ese personaje está pasando por la misma situación que yo, entonces empiezo a no sentirme solo, a sentir que esto le pasa a otras personas, que es normal que esto suceda y a buscar una solución. Los libros tienen siempre, Lilo, una categoría bien bonita, pues sobre todo los que son historias y cuentos como relatos, buscan tener como unos personajes principales y siempre hay como un salvador, como el búho mágico o la serpiente maravilla, no sé, como que son los que vienen a salvar esa situación y a orientar a los niños para sanar esa situación. Entonces, cuando hablamos de esos libros sanadores, de esos libros que nos ayudan como a transitar esa situación por la que estamos viviendo, si estamos pasando por una situación de esas, Lilo, yo te decía, bueno, si yo no tengo un libro de esos, no tengo la capacidad económica para comprarlo, yo misma lo puedo hacer. Se me quedó y tenía súper pendiente traer el libro. Ahorita que venga la invitada, voy y lo busco, porque en pandemia, por ejemplo, nosotros hicimos nuestro propio libro. Mi hijo estaba loco por un libro de Mario Bros. Mario Bros. Él conoció Mario Bros. En la pandemia, esta tecnología lo afianzó con un montón de cosas que uno pues ni pensaba que ya pudieran estar expuestos a, y él mismo hizo sus dibujos y me dictaba, entonces yo iba escribiendo, y me acuerdo muy chiquito, tenía por ahí 1 año y medio, 18 meses, que le encantaba Cars, entonces le encantaban los carros, todas las marcas de los carros, y él me decía, léeme un cuento de Cars, y yo no tenía cuento de Cars, entonces yo le decía, mira, aquí está el cuento, imagínate que aquí está Rayo McQueen, y pasamos la hoja, aquí está Mate, y yo le hacía así con las manitos, y él feliz de que yo le contara esa historia, y hasta hoy todavía me pide que le cuente historia, cuéntame una historia de él, entonces él se inventa los personajes, entonces esas historias, esos cuentos, esas ilustraciones permiten vincular al niño, sentirse seguro, desarrollar su proceso cognitivo, elementos como estos, por ejemplo, nos permiten a nosotros lograr transformar esos desbordes emocionales en elementos importantes. Otros libros que yo recomiendo mucho también es para el adulto, cómo aprendemos a gestionar nuestras emociones. Hay libros que son ya más técnicos cuando entramos a una temática puntual que a los niños les interesa y quieren conocer más de la naturaleza, de los animales. Entonces, dependiendo también de la categoría de esos libros, nos enseñan y aprendemos acerca de la situación puntual que se necesita desarrollar en ese contexto. Me encanta, yo por aquí tenía uno, pero se me acaba de caer. Que es, bueno, este ya es mucho pues más elaborado, que viene con un títere. A ver, esos son divinos. Esos para los chiquitos son lo máximo. Este es precioso para los pequeñitos. No tan pequeñitos porque el mío pues se lo mete a la boca y le quiere arrancar el títere. Pero esto es una belleza. Incluso la historia es súper sencilla. Entonces lo que yo hago es para no siempre leerle lo mismo, pues solo con el muñeco me le invento otra cosa. Como para cambiar un poco. Pero lo que tú decías es muy importante como ser un poco recursivos, porque no solamente regirnos de lo que tenemos en casa, porque lo que tú decías, en pandemia, no muchas veces tenemos como los recursos ni económicos, ni el tiempo, ni ponernos a buscar un montón de libros, entonces qué bueno es poder, digamos, como desarrollar esa parte, eso me encanta, hacer su propio libro, que lo que tú quieras escribir, qué crees que te gustaría si fueras un escritor, entonces como ya de pronto con los más grandecitos, inventar, eso me parece súper lindo, o usar los elementos como decías tú. Una amiga me enseñó algo muy bonito, y es que ella es profesora, es maestra, y me dijo enseñarles a los niños las partes del libro. Entonces esto se llama la portada, la contraportada, el lomo, el ilustrador es el que hace los dibujos, el escritor es el que escribe, entonces como también cambiarles un poquitico la modalidad. Cami, desde la parte psicológica que me interesa mucho,
¿qué hacen en el cerebro del niño, en las emociones, en su desarrollo, en su entorno? ¿Qué hacen las historias en el cerebro del niño? Bueno, las historias, digamos en sí, generan en el niño o en esa construcción de conexión neuronal que buscamos que suceda, son esas sinapsis, que son las conexiones que se dan entre neuronas. Y es, primero, pues que le van a permitir al niño identificar elementos, ¿cierto? Básicos, hablemos de un bebé como él, ¿cómo se llama tu hijo? Isaac. Bueno, un bebé como Isaac, por ejemplo, que empieza a reconocer formas, figuras, colores, texturas. Entonces, en esa primerísima infancia, en esos primeros años de vida, por eso se lo mete a la boca, porque todavía está en la etapa oral. Entonces, está desarrollando en su cerebro cognitivamente unas habilidades importantes. ¿Qué son las sinapsis? Que al yo tocar, bueno, es que yo ya no tengo de esos porque aquí ya no hay bebés, pero al yo tocar esa textura, siento que es suave. Entonces el cerebro inmediatamente hace una sinapsis y dice, esto es ser suave. Entonces cada vez que yo toque algo con esa textura, es suave. Lo mismo pasa, bueno, sí tengo uno muy bonito que aquí les fascina, y es uno de unos gatitos que tiene texturas. Entonces está la textura, entonces una lija es la lengua del gatito, y me acuerdo un chiquito Sí. lamiendo así esa lengua. Sí, hay Entonces, unos que traen como silicona, hay sí, otros que esos son traen hermosos. espejo. Esas texturas, esos colores, entonces amarillo, 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 entonces, la sinapsis, esto es amarillo. Entonces yo ya sé para el resto de mi vida que ese es el color amarillo y se graba en el cerebro como una impronta, como una huella que es imborrable. Entonces, esos conocimientos, digamos, del ámbito cognitivo, pues imagínate, van fortaleciendo, así como esos procesos sociales. Entonces, dependiendo del cuento, dependiendo de la historia, vamos a ir potenciando cada una de esas categorías. Luego, cuando ya están más grandecitos, empezamos a fortalecer el aprestamiento lectoescritor, que es permitirle al niño disfrutar la lectura sin presionar. Mira, hay una situación muy importante y es que nuestro sistema educativo, lastimosamente en Latinoamérica todavía no ha evolucionado como quisiéramos y hay un aprestamiento un poco equivocado al tema de la lectura, de la iniciación del proceso lectoescritor. Y es todavía utilizar las planas, utilizar elementos donde al niño pues, se le castiga o se le premia por su desarrollo, sus habilidades lectoescritoras. Entonces es cómo vamos al ritmo de los niños, cómo vamos fortaleciendo ese proceso de desarrollo, pero según sus intereses y deseos. Y llega un momento, miren, en esta tecnología que ellos están expuestos tanto tiempo, llega el momento en el que ellos dicen, yo necesito leer, yo necesito saber qué dice ahí. Entonces, ese interés es el que tenemos que empezar a trabajar con diferentes elementos. Entonces, el libro, la lectura, te permite desarrollar un montón de habilidades a través inclusive, miren o sea, tengo la letra mayúscula, entonces con esta letra mayúscula los niños generalmente aprenden más fácil a leer con la letra mayúscula. Entonces, por ejemplo, este libro es todo en mayúscula. Y entonces empiezan a desarrollar un montón de habilidades a través de la lectura, donde ya de 5 o 6 años ellos empiezan a interpretar las letras y empiezan, ¿por qué? Porque ya se lo saben. Miren, un niño de 2 años es capaz de recitar un librito de 5 hojas, de esos chiquiticos de espumita, que es el cuento con 2 renglones, porque de la memoria ellos empiezan a recordarlo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Fortalecemos memoria, empezamos a desarrollar las habilidades del sonido a través de la iniciación de las palabras con su propio proceso de desarrollo. Entonces es un ámbito muy cognitivo, es decir, en la lectura se aprende inmensidades de desarrollos y de procesos cognitivos, al igual que de ámbitos sociales, como les decía al comienzo, dependiendo de lo que sucede en ese libro, yo empiezo a generar como un interés por qué está pasando en la historia, por cuál va a ser el desenlace, voy a sentir empatía, voy a sentir tristeza o voy a llorar con el patito. Yo cuento aquí historias personales porque este tema me gusta mucho y me trae mucha colación. Entonces el patito triste, mi hijo tuvo una época que le encantaba el patito, no era el patito feo, sino el patito triste. Entonces el patito triste porque salía llorando. Ahí, ¿qué podemos hacer? Que tú me preguntabas cómo trabajar las emociones. Infinitas imágenes e ilustraciones que nos dan los libros nos sirven a nosotros para empezar con ellos desde los 2 años, desde los 18 meses, a identificar las emociones, cómo se siente. Entonces,
A mí la historia, hay cuentos tradicionales que a mí no me gustan mucho, porque su historia, su contexto no concluye como con una moraleja chévere y hemos cambiado y trascendido, o sea, los libros de las fábulas y este montón de historias donde está el niño que roba, está el niño entonces el de los frijolitos, entonces él lo robó, pues como unas historias que realmente hay que trascender, hay que ir más allá, pero igual recibimos esos libros de regalo. Claro. Entonces yo cambio la historia, lo que tú decías ahorita, entonces le contaba que el patito estaba triste porque parecía que se había perdido de su familia. Entonces, por ejemplo, el libro cuenta que los patitos se burlaban de él. Entonces, uno cómo utiliza esos elementos para empezar. Mira, entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos que tratar a las personas con cariño. El patito está triste porque las otras personas están diciéndole cosas que son inapropiadas. ¿Tú cómo te sentirías si tus amigos, entonces uno empieza a desarrollar un montón de elementos con ellos y va un paso más allá de quedarse solo en la lectura? No, mami, lee, lee. Entonces, por ejemplo, el chiquito no le gusta que le cuente historias, sino que lee. Entonces yo lo cojo y empiezo a leer. Entonces el patito estaba triste porque, imagínate, cómo se habrá sentido la mamá, y empieza uno también como a involucrar esa parte de la historia para darle un poquito como de categoría a la situación. Entonces, las emociones, miren, cojan cualquier libro que ustedes tengan y hay una emoción reflejada en el personaje. Entonces, por ejemplo, este es Paco. ¿Cómo está Paco? Paco Qué está lindo. feliz, ¿cierto? ¿Cómo está? Este está nuevo y ya lo tienen destrozado. O por ejemplo este que me fascina, este libro es hermoso, ya cuando esté más grandecito el tuyo. Entonces, por ejemplo, aquí tiene una cantidad de ilustraciones de personas y de animales. Entonces miren esto, o sea, aquí hay un mar de información donde yo puedo trabajar un montón de diferencias, de elementos sobre el contexto. ¿Y tú por qué crees que esta persona es verde? Tú sabías que todos tenemos un color de la piel distinto. Pon tu mano así. Mira, inclusive tu mano, la tuya y la mía son de colores diferentes y eso no nos hace mejores o peores personas. Entonces, es decir, cómo yo empiezo a generar una historia a través, y eso no es lo que pasa en este libro, o sea, aquí simplemente nos están contando que la gente viene en muchas formas, tamaños y colores, tal vez todos nos veamos distintos, actuemos diferente y hablemos diferente, pero no te confundas, todos somos personas. Entonces, este mensaje yo lo apropio y empiezo a decir, listo, vamos a buscar, entonces desarrollar la memoria, vamos a buscar, ¿cuál le gusta a ellos de aquí? A este le encanta al chiquito, le encanta el lorito. Entonces le digo yo, ¿dónde está el lorito? Entonces él, como ya sabe dónde está el lorito, porque siempre busca el lorito, mami, aquí, ¿cómo es que canta el lorito? Entonces empezamos a interpretar y a mirar. Entonces, mira, como los animales son de colores distintos, pues también las personas somos de colores distintos. Es decir, vos puedes tener, o sea, con solo este libro puedes aprender un montón de cosas. Es como la actitud de ese adulto va transformando la manera en que está concebida el libro. Entonces, las emociones, para empezar, las imágenes de las ilustraciones te dan la posibilidad de explicarle al niño cómo se sienten esas emociones. Y un ejercicio muy chévere que a mí me gusta, Lilo, para darte la palabra, es poder representar esas emociones en el espejo. Entonces, les recomiendo a todas las familias que nos están escuchando tener un espejo al nivel de los niños, desde recién nacidos. Ellos necesitan ver su imagen reflejada, porque nosotros estamos acostumbrados a vernos a través de estas pantallas, a vernos en el espejo del baño, mientras nos peinamos, nos maquillamos, nos organizamos. Ellos no tienen ese hábito. Entonces nosotros tenemos que crear ese hábito donde yo me reconozca desde que nazco, desde que estoy bebé recién nacido y me estoy acostado, tengo mi imagen ahí al frente, ese soy yo. ¿Cómo me veo yo triste? ¿Cómo me veo yo enojado? Entonces, como tengo el patito triste, ven y ¿cómo eres tú triste? Mírate al espejo y permite que tu cara se exprese con cada una de las emociones. Entonces, bueno, este tema a mí me encanta, que nos podemos quedar hablando todas las noches. No, me encanta, yo estoy fascinada también. Me encanta lo que decías de un solo libro, o sea, un solo elemento puede ayudar a hacer muchas otras cosas más. Se me ocurre que, por ejemplo, con los animales, desarrollar también las matemáticas, entonces contar cuántos verdes hay, cuántas personas, o sea, no sé, como
cuáles son las personas, cuáles son los animales, cuáles son elementos, los colores. Me encanta, me parece súper importante. Cami, como padres, abuelos y cuidadores, que somos todos los que estamos aquí, porque los chiquitos ya están durmiendo, ¿cómo debemos abordar las preguntas de los niños, sus inquietudes y desvelos? ¿Por qué te lo digo? Porque normalmente, digamos que tengo una historia súper linda de una persona a la que aprecio mucho, que él se separó de su esposa y el niño le empezó le dijo una noche, lo agarró y le dijo, cuéntame ustedes por qué se divorciaron, pero como una historia, como un cuento, y lo dejó como, y le empezó a preguntar, y de eso nació incluso un escrito, un libro, porque él era respondiéndole sus preguntas a la hora de ir a dormir. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros, cómo abordamos esas preguntas de los niños, sus inquietudes, sus angustias, la muerte de un abuelo, de una abuela? Sí. Tengo una niña a la que aprecio mucho que no se pudo despedir de su abuelo y se cuestiona mucho eso todo el tiempo y todavía la pone muy triste. Entonces, ¿cómo abordamos ese tema? Hay un libro para adultos muy bonito, se me escapa el nombre en este momento, pero me lo leí hace poco porque estaba ayudando a una familia en un divorcio, y mencionaba cómo crear cuentos especialmente para divorcios, cómo crear cuentos para niños según la situación del divorcio que habían vivido. Entonces, si fue que la mamá se fue con otro o si el papá se fue con otro, es decir, explícitamente cómo ser capaces de crear cuentos para esas situaciones. Y me gustó mucho porque lo empecé a aplicar también en otros contextos. Tú decías ahorita el duelo, situaciones difíciles, la dejada del pañal. Por ejemplo, tengo una familia que el niño estaba controlando ya esfínteres y de un momento a otro los dejó de controlar. Y creando estos cuentos logramos comprender qué era lo que sucedía. Entonces, primero, lo que les decía ahorita de los personajes. Los personajes deberían, en el libro que ahorita busco el nombre y se lo recomiendo, mencionaban lo importante de utilizar personajes para hacer analogías, ¿cierto? Entonces miren que estos personajes generalmente, bueno, yo aquí no tengo uno de cuento tan cuento como los que tú tienes, pero los personajes de los animales generan como ternura, intriga, es un mundo desconocido porque yo no sé, yo no conozco una madriguera de un conejo salvaje, pues me imagino que aquí yo no sé quién la conozca y quién viva por allá en unos lugares bien hermosos donde por allá en Holanda, yo no sé, que tengan madrigueras de conejos salvajes. Aquí conocemos pues las jaulas donde encierran a los conejos. Entonces esas historias son muy chéveres porque le permite al niño también conocer e identificar situaciones que desconoce. Entonces este libro hablaba de cómo utilizar esos animales para crear las historias. Entonces mencionaba, me acuerdo de una de los pajaritos. Ah, bueno, no, me acuerdo de una de las tortugas. Entonces era una tortuga de mar y una tortuga de tierra. Entonces ahí de entrada ya están diciendo que dos personas muy distintas se conocieron. O sea, una tortuga de mar y una tortuga de tierra. ¿Qué necesita la tortuga de mar? Siempre estar en el mar. ¿Qué necesita la tortuga de tierra? Siempre estar en la tierra. ¿La tortuga de tierra puede vivir en el mar? No puede. Y la tortuga del mar no puede vivir en la tierra. Pero se juntaban y se encontraban en esos momentos y de quererse tanto nació una pequeña tortuga. Y esa pequeña tortuga fue creciendo y pasaba un tiempo afuera con sus papás y un tiempo adentro con sus papás. Pero los papás se dieron cuenta, entonces la mamá tortuga se dio cuenta que no podía vivir tanto tiempo en el mar. Entonces yo no le tengo que decir a mi hijo que mi esposa me fue infiel y que yo la dejé, sino que yo empiezo a generar una historia alrededor de, probablemente cuando yo esté adolescente o más joven, va a entender, digamos, un poquito de eso. Entonces empezamos a hacer como esa alusión a la historia, siempre también reconocer que están bien, ¿cierto? Que a pesar de que es difícil, de que es triste, las historias ayudan también. ¿Qué puede pasar? Que el niño de 8 años diga, no, es que yo no quiero una historia de tortugas, yo quiero saber qué pasó con Andrés y con Juliana, o sea, háblame realmente con los personajes. Bueno, hijo, mira, tu mamá y yo nos conocimos, o sea, depende también como del contexto, porque si el niño está pidiendo la historia de ustedes cómo se conocieron y esto cómo pasó, pues venga, saquemos las fotos y le mostramos el álbum.
Pero si el niño lo estamos llevando como a acompañarlo en este proceso, digamos que se puede utilizar estos personajes de ficción. Y lo que decía al comienzo, siempre hay como un salvador. Entonces está el búho, lo que les decía ahorita, o está la lechuza, o está el, no sé, el ratón sabio, que es el que siempre entra como a ser un personaje neutro entre los dos personajes que están teniendo la situación. Entonces, por ejemplo, se murió el abuelo, vamos a visitar a la lechuza, que es la lechuza mágica, entonces vamos donde la lechuza y nos cuenta cómo está el abuelo. La lechuza nos cuenta que el abuelo está tranquilo, nos puede ver, se despide de nosotros, nos dice que cuando cerramos los ojos y nos ponemos las manos en el corazón podemos escuchar la voz del abuelo. Es decir, cómo yo empiezo a generar a través de esas historias. Y hay libros, hay muchísimos libros ya construidos con gente que se ha dedicado a escribir con relación al tema de duelos y separaciones. Entonces es buscar esos elementos. Mira, cómo hablarle a los niños con sinceridad. Yo no subestimo a los niños en ninguna etapa de su desarrollo. Hay que ser sinceros. Y ser sinceros no quiere decir contar toda la verdad, ¿cierto? Dependiendo también de la edad de los niños, porque pues nosotros tenemos que ser sinceros, pues un niño no le vamos a contar que hubo una relación sexual que se interpuso entre las dinámicas familiares, pues porque todavía no está en capacidad de comprender esa situación. Pero sí le puede explicar que la mamá tenía unos intereses muy distintos al papá, donde no es culpa del uno ni del otro, porque tampoco vamos a construir una historia alrededor de... Y pasa mucho también con relación al duelo y a la muerte, que lo mencionas ahorita, y es que muchas veces le decimos a los niños que el abuelito se quedó dormido y empezamos a generar un temor a través del sueño, que a los niños les da miedo quedarse dormidos porque entonces me va a quedar dormido para siempre. Entonces es cómo vemos la muerte como un proceso normal y natural, que yo creo que ese es otro en vivo de hablar solo de la muerte, pero hay unos ejercicios y unos elementos maravillosos para trabajar la muerte con los niños, y la muerte se tiene que empezar a tratar con los niños desde ya, desde que la araña la encontramos muerta, desde que el bicho está muerto, desde que supimos que alguien murió, desde que sepan que nosotros nos vamos a morir en cualquier momento, hoy o en 20 años, tú también te vas a morir. Entonces hace parte también como de esa dinámica y de esa historia que se puede trabajar. Claro, ahorita que lo dices con todo el tema del COVID, hace poco mi sobrino va a cumplir 4 años, le preguntó a mi hermana como, mamá, yo me voy a morir, o nosotros nos vamos a morir, o ustedes se van a morir, creo, como el papá y la mamá. Y es para uno, o sea, uno no está preparado como para eso, es que tan... Claro, mi amor, claro que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No sabemos cuándo es el momento de la muerte, es algo que desconocemos, todos nos vamos a morir, aún no existe la eterna juventud, ni podemos vivir toda la vida, pero hay situaciones que podemos evitar la muerte. Entonces, hay que también ser muy claros porque es un punto de que, todos nos vamos a morir, entonces vamos a andar rápido en el carro, que todos nos fumémonos, todos los cigarrillos que nos vamos a morir. Yo puedo poner límite y hay cosas en las que yo puedo cuidarme y proteger mi cuerpo, pero hay accidentes inevitables, hay situaciones y enfermedades que llegan a nuestra vida que tenemos que asumir. Bueno, antes de que entremos con nuestra sorpresita que ya está por acá hace rato pidiéndome entrada, te voy a reforzar algo que me encantó que acabaste de decir, y es el tema de hacerlo como con respeto y con amor, porque entonces no es simplemente, yo aquí tengo este libro que se llama cómo hablar con los niños para que ellos, cómo hablarles a los niños para que ellos nos escuchen y cómo escucharlos para que ellos hablen con nosotros, quieran hablar. Entonces, como decías tú, ellos son demasiado inteligentes desde muy pequeños. Ellos saben como cuando uno les está mintiendo, cuando uno no los está respetando. Entonces es saber cómo contarles las cosas, ser muy honestos y muy sinceros con ellos y no tratarlos como niños. Me refiero a no tratarlos como adultos, tampoco ponerlos al nivel de ellos, pero es no tratarlos tampoco como si fueran tontos, como, ay, sí. Sí, más que no tratarlos como niños es no subestimarlos. Esa es la palabra. Exactamente, y respetarlos, o sea, es como, y siempre hacerlo con amor. Yo pienso que cuando uno hace las cosas con amor,
no le van a salir mal, o por lo menos Y no sabes les- que hay algo, Lilo, muy importante, que es el tema de la mentira. Nosotros somos una cultura, pues sobre todo la cultura latinoamericana, eh, donde tratamos de evitar mucho esas emociones que a veces nos drenan, que son posiblemente el miedo, la tristeza y la ira, y preferimos utilizar las mentiras piadosas, mal llamadas mentiras piadosas, porque la definición de una mentira piadosa es decir una mentira para no causarle dolor a otra persona. Y eso lo que hace es enmascarar una situación que tarde o temprano la persona que la dice es el que va a quedar expuesto. Y nosotros estamos criando niños que necesitan realmente generar un proceso de construcción de relacionamiento con el otro. Entonces, si yo enseño eso es lo que él va a aprender y se va a perpetuar en la historia, y entonces viene la policía porque no se ha comido todo y se lo van a llevar. Y si no termina rápido y no se viste, entonces voy a llamar para que se lo lleven. O si no te vienes rápido conmigo, te dejo aquí solo. Pues son un montón de estereotipos culturales que hemos aprendido que no son reales. Entonces es como nosotros abordamos esa situación. A mí me pasó una vez en un aeropuerto que mi hijo mayor se montó en la pesa y yo dijo, ah, siéntate aquí al lado mío, ven, vamos a jugar afuera, vamos a brincar, bájate de la pesa. Y él estaba feliz, feliz, feliz. Cuando llega la chica del counter y le dice, mira, si te vuelves a montar ahí, te meto en esa maleta y te llevo por esa banda. Y él me miró así y yo le dije, hijo, eso no es cierto, eso no puede pasar. Tú le puedes decir a la señora que gracias por darte esa información, pero, y la señora estaba ahí, pero que realmente tu mamá no va a permitir que eso pase. Ya, o sea, es nosotros como le damos también la confianza y los empoderamos a ellos, porque muchas veces por vergüenza del otro, ay, sí, hijo, cuidado, venga para acá, ve. O sea, no, nosotros tenemos que ser sinceros con nuestros hijos, porque es que la responsabilidad no es de la señora del counter, la responsabilidad es mía como mamá. Entonces, bueno, hay que nos metimos en el tema de las mentiras y es muy importante trabajarlo Mucha desde ahí. tela que cortar. Mira, me Sí. acabo de acordar de la canción del Coco, duérmete niño, duérmete ya que viene el Coco y te comerá, y es como que a uno le cantaban eso, Sí, bien imagínate, qué padre, porque yo no me tragedia. duermo, yo no me duermo esperando al Coco, no, 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 no. O el monstruo del closet, o bueno, todas esas cosas que, mejor dicho. Entonces, antes de ir con nuestra segunda invitada de hoy, te voy a hacer esta pregunta. Ahorita vamos a las preguntas, pero me gusta esta. ¿Qué piensas en cuanto a usar animales como personajes versus personas en los libros? Sí, dependiendo del contexto, ¿cierto? A mí me gusta mucho utilizar personajes, por ejemplo, el caso del niño que estaba presentando neuresis, que se estaba orinando otra vez en la cama. Empezamos a contarle el cuento del perrito. Entonces, ¿cómo te parece que había un perrito que se llamaba Toby, que tenía una mamá, un papá, una abuela, y Toby, siempre que se dormía, parecía que se le salía un chorrito de pipí, pero él no sabía qué le pasaba, ¿cierto? Entonces Toby se sentía como triste, a veces se sentía enojado, pero él no sabía qué le estaba pasando. Entonces Toby buscó, yo no me acuerdo, a la tortuga, y la tortuga, entonces el amigo de Toby o la mamá de Toby le dijo que fuéramos a buscar a la tortuga mágica, que ella siempre tenía la respuesta a todo. Entonces la tortuga le dijo a Toby que se podía levantar siempre por las noches, todas las veces que quisiera, avisarle a su mamá Perla para que lo llevara al baño. Pero Toby le dijo que es que le daba mucho susto porque la luz estaba apagada y no era capaz de levantarse. Entonces uno empieza a interpretar, porque miren, yo lo he dicho con frecuencia estos últimos días, y es que ser padres es ser unos investigadores privados. O sea, nosotros tenemos que empezar a identificar qué está causando realmente esa situación. Entonces, si nosotros, listo, ensayamos con lo de la luz, no dijo nada el niño. Al otro día, no, es que imagínate que a Toby el perrito, lo que le estaba pasando era que le daba mucho frío por la noche, mucho frío, entonces se le salía el chorrito y no se daba cuenta. ¡Ay, mami, como a mí! ¿Cómo te parece? Ah, yo creo que a Toby le está pasando lo mismo que... Ya, así de sencillo. Entonces supimos que era que tenía mucho frío, se compró el calentador, se le puso doble media, sac, y no se volvió ni nada. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a identificar a través de los cuentos cuáles son esas situaciones? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo uso el personaje, voy como a exponerlo.
Entonces, imagínate que Andrés se orinaba en la cama, entonces qué vergüenza. Andrés, igual que yo, nos orinamos, qué pena. En cambio, el perrito es como que, ay, el perrito tan lindo, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la historia, de la edad del niño, de la situación, podemos utilizar personajes humanos o animales. Y también es súper bello hablarles como a ellos más, siento que les entra más como la información hablándoles en metáfora y como con, sí, no diciéndoles, o sea, un libro no es llamativo para un niño que diga, debes comerte el brócoli y los vegetales, o sea, para nada, eso, porque precisamente ellos son como tan vivos, tan abiertos que ellos no les van a entrar así, es como de otra manera, cómo se lo pones de otra manera para que ellos les llame la atención y que ese momento no sea un momento aburrido. Yo siempre lo he dicho, porque si ellos se sienten que están como más o menos yendo a la escuela, no porque la escuela sea aburrida, pero que mamá me está como obligando a leer y todas las noches quiere que leamos el cuento y se está convirtiendo como en algo, o sea, tiene que ser divertido para que a ellos realmente como que les llame la atención. Entonces voy a invitar por aquí a... Por ejemplo, Lilo, eso que dices ahorita mientras llega nuestra invitada, mira que, por ejemplo, este libro es de dinosaurios. Entonces, al grande le encanta, yo tengo un niño de 6 y un niño de 3. Entonces, al grande le gusta el tiranosaurio rex y como los dinosaurios, entonces los fósiles. Y al chiquito le encanta es esta parte, que es el dino Espérame un baño. segundo, discúlpame. Sofía, Vale. envíame la invitación tú a mí porque te la envío, pero no me deja. Envíame tú, hazme de nuevo la invitación a participar en el envío y ya te acepto. Entonces, mira que este trae el baño. Entonces, el de 3 está en pipí, popoja, qué risa, peo, si se muere la risa. Entonces, lo que le gusta de este libro es el baño. Entonces, el baño, y este es el fósil de popó de dinosaurio. Entonces, está el sanitario del dinosaurio. Y se muere de la risa. Entonces, es como nosotros empezamos a interpretar esas situaciones que a ellos realmente les interesa, les llama la atención y los convierto en historia. Entonces, realmente, mira, esto es real, esto sucede, esto es un fósil, entonces, ¿qué es un fósil? Ven, yo te explico, y así vamos también desarrollando esas habilidades cognitivas en ese contexto. Por acá dice Xiaomi, tengo un chico que llora muchísimo cuando ve a uno de sus amigos dormir luego de la crisis que experimenta por dificultades neurológicas. Asocia el sueño del compañero con la muerte de su abuelo. Bueno, ahí es muy importante, mira, yo siempre recomiendo que cuando hay un duelo, una separación, los niños y la familia deben hacer parte de un proceso psicológico. Si quieres me escribes y te oriento un poquito y me cuentas pues como el caso, pero sí es muy importante que nosotros seamos capaces de construir esa historia donde identificamos qué es lo que sucede. Probablemente alguien en algún contexto le dijo la frase que les mencioné ahorita, y es que el abuelo se quedó dormido para siempre, y eso no es cierto, porque lo que hacemos ahí es, imagínense, el niño está asustado por esa situación. Claro que sí. No he podido traer a Aquí Sofía. está, Ay, hola, ya, yo, pero no la he hola. podido traer. ¿Qué pasó? Bienvenida, Hola, ¿cómo Sofía. están? Ay, bueno, muchas gracias por recibirme en este live, las he estado escuchando. Bueno, podríamos hablar durante horas, pero me parece muy hermoso, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho. Y bueno, nada, yo Sofía, ven, quería yo te era, presento. Tú eres nuestra sorpresita de la dale. noche, eres la cereza en el pastel, como dije al inicio. Sofía Molina es la fundadora de La Lechuza, que me encanta el nombre, demasiado creativo, y es un proyecto de promoción de la lectura respetuosa, y eso me encanta. Cuéntanos un poquito, Sofía, de qué se trata. Bueno, pues todo eso nació un poco yo soy literata de profesión, soy promotora de lectura, soy especialista en literatura infantil y tengo un bebé de año y 9 meses que se llama Maru. Entonces, mi gran pasión son los libros infantiles, siempre quise trabajar con libros infantiles y cuando nació mi bebé, pues también me puse a investigar mucho sobre crianza respetuosa, sobre disciplina positiva, sobre yo cómo podía desde mi maternidad transformar muchas cosas y pues educar con toda la conciencia a mi bebé. Y de la mano de eso, pues también uno se da cuenta que en la literatura infantil es un mundo gigantesco y hay de todo, ¿sí? Hay de toda clase de libros y hay libros que no son muy respetuosos, digamos, con la infancia, No, ¿sí? ni la Que tienen un infancia, ni lenguaje los adultos, ni nadie. claro, porque las representaciones que ponen a veces son poniendo etiquetas
poniendo cosas que simplemente no son respetuosas. Entonces, yo soy muy juiciosa, digamos, con la curaduría de los libros que llegan a la lechuza, para que esos libros pues sean respetuosos precisamente con la infancia, que tengan un acompañamiento emocional respetuoso, que sean libros donde le demos espacio a los niños y a las niñas para proponer, para abrir diálogo, para preguntar. Y también la manera en cómo yo les recomiendo a los papitos, a las mamitas, a los educadores, de acompañar la lectura, pues va muy de la mano con todo lo que ustedes venían diciendo, ¿sí? De no obligar, de no forzar, de si vamos a hacer preguntas que no sean preguntas de control de lectura, sino preguntas propositivas, donde les estemos preguntando, bueno, ¿te imaginas qué hubiera pasado? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué crees de esto? Sí, en vez de qué fue lo que pasó en la página X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos transformar esa lectura, esa relación con la lectura, para generar un hábito de lectura que les dure pues por toda la vida? Porque como ustedes venían diciendo, los libros tienen un montón de beneficios hermosos. Sofía, Y mira, pues muy de la mano, disculpa, cuéntame, cuéntame. disculpa. No, pues iba a decir que muy de la mano con eso. Precisamente yo entré un poquito a este live como a recomendar algunos libros para edades, pero digamos que yo me di cuenta que a veces clasificar los libros por edades es muy complejo, ¿sí? Porque no todos los niños y niñas tienen el mismo proceso, ¿sí? Entonces yo lo que pasé de hacer es de clasificar los libros por edades a clasificarlos por momentos de lectura. Y bueno, eso era un poco lo que les quería ahorita mostrar, como qué libros recomiendo según cada momento de lectura que tenemos en la lechuza, así como un libro favorito súper rápido para recomendarles, y pues ya después cuando quieran entrar a la página y los podrán ver mejor. Sofi, mira, esta pregunta va para ti. Una de las preguntas más comunes que llegan a nosotras, me imagino que a ti también, es no sé qué leerles, qué inventar, no soy creativo, no soy un papá, una mamá muy creativa, no tengo mucho tiempo, llego muy cansada, bueno. Eh, y lo que me decías es, ¿cómo es la clasificación? Por talentos, no te escuché muy bien. Momentos, Por momentos. momentos de lectura. ¿Cómo Ujú. más, cuéntame más Bueno, o menos cómo es eso? Bueno, por los momentos de lectura es más como que yo me fui dando cuenta en el proceso que he tenido con los niños y niñas, que cada niño tiene una necesidad distinta frente a los libros, ¿sí? Entonces están, digamos, los recién nacidos que tienen una visión más limitada, ¿sí? Hasta los 3 meses ellos ven, necesitan libros en contrastes altos, etcétera, y necesitan libros un poco como estos, que manejan el blanco, negro y rojo. Los bebés, incluidos recién nacidos, necesitan libros de pronto en materiales resistentes, como cartoné, que es un poco así durito, Ujú. o tela, porque lo que decía Cami, ellos necesitan, ¿no? Explorar con su cuerpo, llevarse los libros a la boca, morderlos, explorarlos, y es tener esa tranquilidad de que les podemos ofrecer esa clase de libros. Entonces, digamos, en la clasificación de la página, esos son los mordelones, ¿sí? Me encanta, yo los regalé antes de que los terminaran de destrozar aquí. El mío está en esa clasificación, porque puede ser Claro. con bordes gruesos de cartón, plastificado, y el pedazo. Sí, claro, ¿no? Y ellos también necesitan como esa libertad, ¿no? Porque nosotros a veces como papás, pues los libros son delicados y son costosos. Y nos asustamos, no, no cojas el libro, no, 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 no. Y entonces, ¿qué mensaje le estamos dando? Eso no es para ti. Y entonces estos libros en materiales distintos, en tela, en cartón, pues nos permiten, ¿no? Que ellos tengan un acercamiento más libre e independiente a los libros y por tanto pues tengan una mejor relación. Ya también, ya después vienen los devora libros, que son los niños y niñas que ya están empezando, ¿no? A agarrar la lectura, a pedir la lectura y necesitan libros igualmente corticos porque todavía no aguantan mucho tiempo, sonoros, con cantos, con arrullos de pronto, ¿sí? Que son niños pues chiquiticos, pero que ya están empezando a necesitar Esos la son los lectura. que, esos son los que yo les contaba que los niños de 2, 3 años se los alcanzan a aprender de memoria y ya son capaces de repetirlos y volverlos a leer y déjame a mí, mami, yo lo leo y sin saber interpretar la letra ya son capaces de leer el libro y ahí pasa algo muy bonito. No, no, es que tú no sabes leer, yo te lo leo. Claro que el niño sí sabe leer, claro que el niño es capaz de interpretar lo que está sucediendo allí. Entonces, ese menospreciarlo, lo que decíamos ahorita, es darle valor a sus intereses y deseos frente al contexto que vive con relación a ese libro. Exacto, sí, totalmente. Y
¿Y qué te iba a decir? Y además que ellos se obsesionan con los libros, o sea, bueno, lo que hablaban ahorita, ¿no? Se obsesionan con los libros de una manera que también es muy bonita acompañar, e incluso hay libros que se llaman silentes, que son libros que no tienen texto, son solo imágenes. Y a mí esos libros me encanta recomendarlos para la lectura porque a veces pueden ser un poquito intimidantes para los papás, ¿no? Que me ¿Qué invento. digo? Pero Sí. para los niños, claro, pero para los niños, digamos, de esas edades, 2, 3 años, más adelante también es muy bonito porque les podemos decir, bueno, cuéntame tú la historia, ¿sí? No está como esa pared, esa barrera un poco de la palabra escrita y podemos jugar a inventarnos la historia una y mil veces. Esos libros son divinos, digamos, para eso. O miremoslo de atrás Entonces, para adelante, o cambiemos el final. claro, Hay algunos que claro, ahí traen podemos jugar. diferentes finales y eso me parece súper lindo. Esta pregunta va para las dos. Este Instagram se llama Lilo Cuentos Infantiles. ¿Qué actividades o libros las han marcado en la vida a ustedes como adultos? ¿Y cuáles recomiendan? Preferiblemente para aquellos que apenas estamos iniciando todo este camino de la crianza consciente y respetuosa. Bueno, yo recomiendo, no, pues infinito, puedo sacar la lista aquí de libros sobre maternidad, por ejemplo. A mí Laura Goodman me fascina, ella tiene una postura súper crítica frente al proceso de maternidad. Tiene un libro muy bonito que se llama La maternidad y la propia sombra, ay, no me acuerdo, La sombra y la maternidad. Ay, se me olvidó, ya lo voy a traer para ver cómo se llama. Es maravilloso. Carlos González para las madres primerizas es muy bonito. Daniel Siegel, El cerebro del niño o Disciplina sin lágrimas también son unos libros maravillosos para darnos más conocimiento frente a ese proceso. Y mis favoritos de toda la historia para niños y adultos son los libros de Yomu. Yomu es un instituto, es digamos que un proceso de estilo de vida, ¿cierto? Es cómo yo soy capaz de utilizar la respiración, la meditación, el mindfulness, la música, el movimiento. Y este libro para mí es maravilloso, se llama Respiremos Juntos. Me pueden escribir, les envío el link donde lo pueden adquirir. Porque tú puedes hacer un ejercicio cada libro. Aquí Nati me está diciendo la maternidad y el encuentro con su propia sombra. Eso así se llama el libro de Laura Goodman. Gracias, Laura. Este libro es muy chévere porque tiene un ejercicio, o sea, tiene muchos ejercicios de respiración y puedes hacer uno por día. Entonces te dice, ¿sabías que respiramos unas 17.000 veces en un día? Cada una de estas veces es una posibilidad de algo nuevo y un gran regalo para sentirnos llenos de vida y alegría. Entonces es como yo empiezo a través de las ilustraciones, a través de los ejercicios, a conectarme de una manera maravillosa conmigo misma. Miren, yo he identificado en estos años de acompañamiento a las familias que la dificultad más grande que tienen los niños son sus padres. Y es que sus padres no son capaces de enseñarles a gestionar sus emociones. Por ejemplo, aquí André dice que el libro recomiendan para una niña de 2 años, para los mismos padres sobre cómo enseñar la obediencia. ¿Tú realmente quieres que tu hija sea obediente o que realmente sea capaz de tomar sus propias decisiones? Entonces yo aquí les devuelvo la pelota y es ¿qué es la obediencia? Yo qué tan consciente soy de que voy a criar niños borregos que hagan lo que yo les digo o los voy a empoderar para que tomen sus decisiones. Entonces es claro, ¿qué es la obediencia para ti como familia? Estos libros son maravillosos porque te conectan con esas situaciones difíciles y yo libros que recomiendo para la obediencia, no, yo recomiendo libros que te enseñen a ti como adulto a construir una relación amorosa y consciente. Si quieres escríbeme ahorita y te mando algunos links para que los busques, porque yo como entiendo que un niño de 2 años no es obediente, es que un niño de 2 años está explorando, es curioso, quiere todo el tiempo retar su desarrollo, sus habilidades, está en constante crecimiento y yo más que obediencia necesito desarrollar habilidades y responsabilidades en el hogar. Entonces creo que ahí es importante pues darle como una mirada. Y aquí, perdóname Lilo, que estaban preguntando, un libro para niños de 12 años, yo les recomiendo uno hermoso, ahorita nos cuenta Sofi si tiene alguna otra recomendación, de la endocrina Verónica Abad, que se llama Cuarto de Niñas, y sí, el de niñas es cambio de cuarto y el de niños es cambio de voz. La pueden buscar como Vero Dice, @Vero Dice en Instagram, ella tiene los 2 libros
para envío a Colombia y te explica todo ese proceso de cambio en la pubertad. Ah, qué lindo. Cuarto de niña y para los niños cambio de voz. Cambio de voz, cambio de cuarto, creo, cambio de cuarto. Bueno, hoy estoy Pero como dice, desmemoriada. dale, yo se lo paso a ella. Yo ¿Y lo busco. Sofi cuál le recomienda? Sofi, tú. Bueno, pues a mí el libro que cuando estaba empezando a maternar, que me cambió como todo, fue uno que se llama Mamá Desobediente, de Esther Vivas, y ella hace como todo un análisis histórico, político, de cómo la maternidad pues, se ha visto y ha sido como desarrollada a través de la historia. Y ese libro me gustó mucho porque también me hizo ser como me ayudó a decir no, a poner límites a los otros frente a mi manera de maternar. Entonces, ese, mi favorito, digamos, como de maternidad. Y ya digamos como de libros infantiles, ay no, es que yo podría también como a mí dar una lista gigantesca. A mí lo que más me gusta como decirle a los papás es al momento de seleccionar un libro para niños, si ustedes leen el libro y si ustedes como padres no los emociona o no les genera algo, sino que les parece algo aburrido, pero dicen, no, pero pues tiene una enseñanza bonita y seguro, lo más seguro es que ese niño, esa niña que le van a leer el libro tampoco le va a gustar. Sí, porque los libros buenos, digamos, infantiles, son para ambos. Sí, o sea, son tanto para niños, pero también para adultos. O sea, nosotros como adultos también nos deben gustar, nos deben cautivar. ¿Sí? Y ahí están, digamos, que se llama De verdad que no podía. Este me encanta. Trata de la historia de este niño que no puede dormir y le dice a la mamá, mamá, no puedo dormir porque tengo miedo de los mosquitos. Entonces la mamá va y le hace un traje antimosquitos y después no, es que tengo miedo de la sombra. Entonces la mamá va y siempre a solucionar, ¿no? A solucionar, a solucionar. Y al final la mamá simplemente dice, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí contigo hasta que te quedes dormida. Y eso es bien bonito porque nosotros como padres muchas veces intentamos solucionar, 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 cuando a veces lo que nuestros hijos simplemente necesitan es que acompañemos, ¿no? Que acompañemos la emoción, que acompañemos el miedo, que acompañemos la rabia, que acompañemos eso que están sintiendo y les ayudemos desde esa compañía. Entonces, este es divino. Hay uno que tengo que creo que Cami tiene por ahí también, que es este. Ay, no, ese es el Aquí más, está. se vale mostrarlo también. Qué lindo. Es Claro. hermoso, es hermoso. La No lo tengo ilustración. aún, falto yo. Ay, no, ¿Cómo se llama ese? miren, imagínense que Aquí estamos. al principio está bueno, yo no me veo ahí por los comentarios, pero aquí se los voy a poner más arribita, está la osa menor y la osa mayor, entonces dice la estrella del norte y le cuenta a los niños que cómo encontrar tu camino cuando te has perdido. Yo vivo en el campo. Y el día que nos regalaron este libro, mi hijo abrió y le dijo, papi, vamos a buscar, muéstrame cuál es la osa mayor, la osa menor. Y siempre que sale esa, yo no sé si es esa o no es esa, pero él sale y dice, esta es la osa mayor, esta es la osa... No, es lo más bonito porque tiene, o sea, las ilustraciones son hermosas y te sirve para todo, es buenísimo. Claro. Sí, es lo que tú dices, sirve para todo. Ese autor a mí me fascina, se llama Oliver Jeffers. Él creo que vive en Estados Unidos, yo creo que allí debes conseguir sus libros, son divinos. Lo voy a buscar. Y Pero aquí mira que a mí me también gusta deben, mucho. pues este me lo regalaron a mí aquí, ya Claro, lo buscas en en la 9 lechuza 3 lo cuartos consigue. o en alguna de esas librerías bien elegantes. Claro, Vayan no hay haciendo sus muchos. preguntas, porfa, quienes tienen preguntas, consultas, comentarios. Y les voy a hacer otra pregunta a mis invitados. Si las enviaran a una isla desierta y solo pueden llevarse un libro, ¿cuál sería? Uy, no. Yo me llevo este. ¿Cuál es ese, Cami? Es de Respiremos Juntos, este Respiremos también juntos. de yoga. Este Me también es encanta. muy Voy a bonito. buscar también Respiremos Juntos. Estos de Ay, Yomu yo me son llevaría. hermosos. Miren, yo debería trabajar para Yomu. Yomu es una organización que promueve mucho ser conscientes de acompañar a los niños en esos momentos difíciles. Entonces tienen una serie de ejercicios que te conectan mucho con tu ser, con tus emociones. Hay un ejercicio muy bonito, el libro es Yo decido ser feliz. Entonces tocarte cada una de las yemas de los dedos y se utiliza con frecuencia, ¿cierto? Como utilizar estos ejercicios. Entonces es el ejercicio, por ejemplo, la respiración del globo. Entonces inhala y te llenas completamente como un globo. Y exhala y sacas todo el aire.
Entonces sirve, o sea, eso sirve para un millón de cosas y hay ejercicios, vos puedes hacer un ejercicio por día, ellos tienen inclusive un libro que es una agenda para vos ir chuleando los ejercicios de respiración y ustedes que tienen los niños tan chiquitos, empezar desde ya a ese proceso de acompañamiento en la gestión emocional es muy, muy, muy importante. Aquí dicen que aquí empiezo a leer los libros desde la gestación. Sí, puedes empezar desde que está en tu barriguita, a cantarle, a leerle cuando está recién nacido y que los quiera romper es normal. Por eso por eso recomendamos libros y materiales resistentes, cartoneo, tela, para dejarle como esa libertad Y si y no hay tengas el susto que uno, les dañe. Sofi, si hay uno súper especial, que uno no quiere que nadie vaya a romper, que no se vaya a dañar, no tenerlo tan a la mano, ¿cierto? Sacarlo cuando tú estás disponible, cuando tú puedas estar con ellos. Yo creo que usted ya sufrió por aquí una rasgada, pero igual va a pasar, o sea, es inevitable que eso suceda, pero sí enseñarles a cuidar los libros. Lo que pasa es que, Exacto. bueno, 27 meses no es 29 meses, no es poquito, ya casi va a cumplir los 3 años, dos Ah, años y medio. incluso si los daña, pueden hacer una actividad muy bonita que es repararlo juntos. ¿Sí? Qué Esta lindo. casa Pues está si no, llena de libros reparados, ustedes no se imaginan. Mira, hay yo me libros que llevaría, vienen con las tintas que son especiales para que no sean como tóxicas para los niños, que son en puntas redondeadas para que no se hagan daño para los más pequeñitos, pues. Y lo otro, también se me ocurre es que si uno lo quiere tanto, tener dos, el de la mamá y el de ellos, también, porque al fin y al cabo muy, va muy a terminar, sí, o sea, es bien complicado, pero también enseñarlos a cuidar, es muy importante enseñarlos a cuidar y como que las cosas cuestan, Claro, cuestan pero conseguir. enseñarles a cuidar y saber que en su proceso cognitivo y desarrollo a través de la motricidad fina todavía no están madurativamente listos para tomar un libro como estos con unas hojas de papel bond, pues yo no sé qué gramaje es, pero es muy delgadito. Por ejemplo, este tiene las hojas más gruesas, este es el de cartón completo, entonces este Ujú. ponen en la posición y los niños van imitando, depende también mucho por ejemplo, este para el niño de 29 años funciona, de 29 meses funciona porque es un cartoncito más grueso. Claro, yo lo que hago es que, digamos, aquí en la biblioteca, en la parte de más abajo, que es a donde más alcanza, aunque ya está alcanzando la de arriba, pero donde más alcanza le tengo como los que son, por decirlo así, de dañar, que son los libros que no leo yo en mi canal de YouTube, o sea, como que cuido más abajito los que son de él y él sabe que él ya va de una de esos y los agarra, pues. Pero a la final tampoco pues me frustro y me enojo cuando me coge alguno de los otros porque entiendo que eso quiere. Y a eso iba con el tema del ejemplo. Mira, yo me leí, ahora que ustedes dijeron sus libros, voy a recomendar los míos, lo he dicho muchas veces, es un libro, no es infantil, pero sí el autor lo escribió pensando en los niños, se llama Memorias de mi amigo imaginario y es súper lindo porque es como, no sé, yo trabajé toda como mi niña interior. Eso es súper lindo durante mi embarazo. Me leí uno que se llama Parir, que en este momento no recuerdo muy bien la autora y Sí, lo tengo en el Casilda, Kindle. Casilda. Ella, precioso, entonces es como del parto respetuoso y todo eso. Y infantiles, desde que yo empecé a desarrollar este proyecto que se llama Lilo Cuentos Infantiles, empecé a leer mucho infantil, porque además estoy escribiendo para niños. Entonces, cuando comencé como este camino de este despertar y este camino de descubrir, yo, o sea, soy fascinada con las historias que, entre comillas, mi hijo aún no entiende, aunque él sí entiende la mayoría, yo le leo mucho, pero cuando yo comencé como a leer, empecé a descubrir yo como adulta un montón de cosas preciosas en los libros. Por aquí tengo una autora que es Andrea Olatung y ella tiene un libro divino que se llama Guillo el Armadillo y es de cómo descubrir los talentos en la escuela y es un armadillo que pensaba que no tenía ningún talento hasta que al final descubre el suyo. Entonces, digamos que para los adultos también nosotros tenemos como la necesidad también de trabajar la creatividad
y ser el ejemplo para ellos. Lo que Camila decía al principio, si la mamá está en el teléfono todo el tiempo y le da el libro al niño, bueno, tenga usted va a leer y yo estoy aquí así, pues creo que no va a funcionar mucho así. Yo estoy contigo a tu nivel, leyéndote, participando, o te dejo leer, ok, ¿quieres ser tú el que va a leer? Yo te escucho y te entiendo y te opino o te pregunto. Entonces, eso es bien importante. Cuéntenme las dos. Ya voy a las preguntas de la audiencia y ya para que terminemos, porque creo que ya nos hemos alargado bastante. Háblenme acerca de sus talleres, asesorías, cuéntenme, si quieres, Sofi, antes de que te vayas y me vuelvo a quedar yo de nuevo con Camila, cuéntanos cómo funciona, digamos, todo el tema. Tú tienes una librería, cuéntame todo. Bueno, pues la lechuza funciona desde varios frentes, ¿no? O sea, para mí es más que una librería porque tiene muchas cositas. Entonces, está la librería que tenemos venta de libros para niños, niñas, adultos, ¿sí? Están las asesorías de lectura, son asesorías personalizadas con las familias para solucionar dudas sobre cómo incentivar un hábito de lectura en los niños y niñas, en sus hijos. Están nuestros picnics literarios, hacemos un picnic literario una vez al mes, es completamente gratuito, lo hacemos en Bogotá en el Parque El Virrey, lo estamos haciendo el último fin de semana, el último domingo de cada mes, para que vayan y lean también con sus chiquitos. Y también tenemos talleres para adultos y para niños y niñas. Ahí Ay, qué bien. funciona desde varios lados. Qué Te chévere, agradezco Sofi. muchísimo por estar aquí y te seguimos como Gracias. ¿cómo es tu Instagram? Acá se los dejo en los comentarios. Lechuza con doble E. Y tiene un contenido súper lindo, Sofía, ahí para que vayamos a verlo. Todos ellos también le pueden escribir por mensaje directo para que ella nos asesore en cuanto a libros y siguen de pronto como con dudas de qué regalar, qué recomendar. Ay, un libro siempre es el mejor regalo. Yo amo regalar libros. A mí me encanta que me regalen libros de estos así buenecitos, me fascina. Y creo que es una alternativa súper bonita porque es desde esa mirada consciente, desde esa mirada de vamos a pensar que estamos leyendo con nuestros hijos. Eso me encanta. Bueno, no, muchas gracias a las dos. Yo me despido para que aquí puedan terminar el live tranquilas. Y bueno, ahí estamos en contacto. Nos vamos a Un volver abracito. pronto. Te voy a traer pronto por Listo. aquí para que hablemos más larguito tú y yo. Listo. Bueno, un abracito. Gracias, Sofía. Chao. Cami, tú, cuéntame acerca de tus talleres, asesorías, consultas, todo eso que nos interesa mucho. Ya por aquí tenemos a varias personas preguntando. Bueno, pues mira, las asesorías que yo acompaño están relacionadas con todo el proceso de crianza, uso de pantalla, uso y abuso de pantallas, cómo acompañar a los niños en esos primeros años de desarrollo, pataletas, digamos que todas esas situaciones que a veces son un poquito complicadas, con temas de agresividad, muy desde el comportamiento, que siempre radica con un comportamiento del adulto y la dinámica familiar. Entonces hago ese tipo de asesorías personalizadas. En este momento tengo un taller gratuito para todas las personas que quieran verlo, me pueden dejar un mensaje sobre cómo establecer límites en la crianza. Y tengo también un programa de crianza que se llama Neurocrianza, Criando Conciencia y Creatividad, y es cómo nos preparamos para esa maternidad a través de 3 frentes: la neurociencia, el liderazgo en la crianza, la gestión emocional y la creatividad. Qué importante, de verdad que si lo pueden hacer, qué bonito. Me voy a inscribir en los dos. Qué bueno, por aquí. Me encantaría, bienvenida, Lilo. porque de verdad que sí tenemos muchas dudas, es muy normal que nos entren muchas dudas y muchos miedos, sobre todo cuando somos primerizos, no, con el segundo y con el tercero a veces también. También los retan. A mí, en mi segundo me ha retado lo que nunca, lo que mi profesión ha superado. Entonces es un reto bastante grande prepararnos. Miren, yo hablo mucho con las familias, ya vamos a terminar. Yo hablo mucho con las familias, Lilo, sobre esas etapas y la importancia de prepararnos, porque es que llega esa preadolescencia y ya ese vínculo no se va a fortalecer. O sea, si nosotros no creamos ese vínculo en la primera infancia, en la adolescencia olvídese que existe papá y mamá. Pues recordemos nuestra infancia. Miren, los adolescentes
más rebeldes. Hoy la ciencia ha demostrado que los adolescentes más rebeldes son los que más afecto necesitan y los que menos afecto recibieron en esa infancia. Entonces hay que estar pilas porque son momentos muy difíciles en la vida que llegan en la adolescencia y nosotros tenemos que ser capaces de construir esa confianza con ellos para poderlos acompañar. Hay que empezar desde ya. Yo creo que sí, la mayoría de los hijos son deseados y planeados. Uno se tiene que tomar con mucha seriedad y responsabilidad la paternidad y ya, y aprender. Por aquí está Nati que dice, no dijeron el nombre del libro. El libro se llama Aquí estamos. Aquí estamos. Y el otro se llama Respiremos juntos. Nati, aquí estamos y respiremos juntos. Exacto, aquí estamos de Oliver Jeffers, ahí te respondió Cris. Listo, entonces, bueno, Cami, para contactarte te pueden enviar un mensajito directo. Sí, me pueden escribir, @soycamigaviria, me pueden dejar un mensajito por mensajes directos y ahí ya nos contactamos para cualquier tema que necesiten. Listo, entonces antes de irnos voy a por aquí a dar un pasadón por las preguntas, comentarios, a ver que no se nos quede nadie sin contestar. Linda charla, dice Latina Boomerang, muy buena información, gracias. Por aquí está, a ver, esto ya lo respondimos. Esto ya. Gracias, Manuelita dice que buen live, muchas gracias a ustedes por estar aquí. ¿Cómo se llama el libro? Ya les dijimos, aquí estamos. Esta ya la contesté. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Respiramos juntos. Gracias y saludos a Lili. Estudiamos juntas en el colegio. Ay, Nati, mira, escríbeme y entramos en contacto de nuevo. Hermoso live, gracias. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí. Cami, te agradezco muchísimo. De verdad por haberme dicho que sí, por todas tus enseñanzas. Esto, mejor dicho, da para largo, así que espero que este sea el primero, pero no el último. Lo podemos volver a hacer con otro tema diferente porque es una información muy valiosa, de verdad. Necesitamos orientación y acompañamiento y eso es muy bonito, así que cuando la necesiten, escríbanle que ella les va a contestar. A mí me contestó súper rápido. Dice mucha información de valor, gracias, muy bueno todo, gracias Andrea. Bueno, un abrazo a todos, qué rico tenerlos aquí compartiendo esta información y bueno, les mando un abrazo muy grande y recuerden que juntos transformamos el mundo un niño a la vez cuando nos relacionamos con amor, afecto y mucho cariño. Así es, qué lindo. Y antes de irse, no se les olvide que yo tengo un canal de YouTube donde leo cuentos infantiles súper bonitos para los niños. Si usted de pronto le da pereza leer el libro, pues puede poner mi canal de YouTube por ahí una vez a la semana y ponerle un cuento y bueno, eso es bien lindo para los niños. Y les muestro las ilustraciones y todo. Qué Así, lindo. muchas gracias. Voy a buscarlo. Un abracito. Sí, ahí está el link en mi biografía para que lo mires. Se lo pongas Listo. a tus hijos. Un abrazo, feliz noche. Gracias, chao. Bye, bye. Chao.